Hola chicos, vamos a trabajar este nuevo tema, así que yo les pido lápiz y papel para poder anotar todo lo que uno pueda ir también indicándoles. No todo lo va a ser escrito en la pizarra, pero sería conveniente que tú tengas una hojita, un papel, un cuaderno para ir anotando algunas cosas más. Bien, el tema es razones trigonométricas de un ángulo estándar, así es, razones trigonométricas de un ángulo estándar. Hasta el momento nosotros, eh, si hemos llegado a este tema es porque ya hemos trabajado razones trigonométricas de ángulos agudos, es decir, ángulos que son mayores de 0 y menores de 90 grados. Sabemos que hay 6 razones trigonométricas, seno, coseno, etc. Pero para ángulos agudos. En este caso nosotros vamos a trabajar con ángulos que son de cualquier medida. Para poder nosotros definir las razones trigonométricas de un ángulo estándar, que también se le conoce con el nombre de ángulo canónico, así por si acaso, vamos a poner por acá, canónico, canónico, o también ángulo en posición normal, también se le dice ángulo en posición normal, también se le conoce con esos nombres, ¿ya? Por si acaso. Ángulo estándar, ángulo canónico o ángulo en posición normal. Para poder definir un ángulo en posición canónica o canónico o estándar, nosotros necesitamos de otros conceptos previos. ¿Con qué conceptos venimos? Vamos a recordar el concepto de ángulo trigonométrico y del sistema cartesiano, porque con estos dos elementos vamos a trabajar para poder definir un ángulo en posición estándar. Recuerda que un ángulo trigonométrico, a diferencia de un ángulo geométrico, no está formado por dos rayos. Vamos a poner por acá un pequeño paréntesis. Si nosotros hablamos de ángulo geométrico, estamos hablando de una figura que está formado por dos rayos. Dos rayos, por ejemplo, el rayo OA, o si quieres OT, y el rayo OP. Son dos rayos que tienen el mismo origen. Ese origen, cuando coinciden los orígenes de ambos rayos, pues nos da lugar al vértice del ángulo. Entonces tenemos el ángulo TOP. ¿Pero cómo se ha formado? Por dos rayos. ¿Tiene una medida? Sí, tiene una medida. ¿Entre qué valores va esa medida si es un ángulo geométrico? La medida de ese ángulo es mayor o igual que 0 y menor o igual a 360. Eso es para un ángulo geométrico. Repito, está formado por dos rayos y su medida va entre 0 y 360 grados. No hay ángulo geométrico negativo ni ángulo que sea, por ejemplo, de 400 grados, de 5000 grados y decimales. No hay en geometría ese tipo de ángulo. En cambio, en la trigonometría, nosotros trabajamos también con ángulos geométricos, pero también con ángulos trigonométricos. Y en el caso de un ángulo trigonométrico, pues ya no va a estar formado, no va a estar formado por dos rayos, sino por un solo rayo, pero es un rayo que va a girar, es un rayo que gira alrededor de su origen. Y ese giro, de acuerdo a dónde termina el giro, pues se va a llamar lado final del ángulo. La posición inicial de ese rayo va a ser el lado inicial. Por ejemplo, acá OA, este rayo está pasando por el punto A, entonces vamos a llamarle rayo OA. Y esa va a ser la posición inicial, por lo tanto, el lado inicial del ángulo. La posición inicial del rayo va a ser el lado inicial del ángulo. Ahora, si el rayo ha girado, no sé cuánto ha girado, una vuelta, dos vueltas, al revés, dependiendo de qué sentido esté girando, pues en algún momento se va a detener. Y al momento de detenerse, pues nosotros le tomamos la foto del inicio y la foto del final y tendremos la posición final, por lo tanto el lado final o lado terminal del ángulo. ¿Y cómo yo sé que ha girado hasta acá? Pues hay una flechita curva que acá se pone, que obviamente nos está dando a entender que tiene sentido,
¿ya? Una flechita curva que nos está diciendo, en la colita de la flechita me está diciendo que acá está el lado inicial y la cabecita de la flechita me está diciendo que acá terminó el giro, por lo tanto ahí está el lado final, ¿ya? Pudo haber girado en sentido contrario también. ¿Cuántas veces puede girar, profe? ¿Cuántas veces puede rotar ese rayo? Las veces que quiera, es un ángulo trigonométrico, no tiene límite en cuanto a la magnitud. Si nosotros le ponemos acá magnitud alfa, pues la magnitud no tiene límite, puede ir desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Obviamente nunca va a llegar a más infinito menos infinito, porque no son números, pero sí puede tomar todos los valores dentro del campo de los números reales. En cuanto al sentido, puede girar en ambos sentidos. Si gira, igual que la aguja del reloj, si gira, pues será un sentido horario que debe tener por convención, por acuerdo de los matemáticos, debe ser de signo negativo. Casi le pongo positivo, de signo negativo. El horario, sentido horario, va a ser de signo negativo, por acuerdo de los matemáticos, te repito, y el sentido contrario, el sentido antihorario, va a ser de signo positivo. Eso es por acuerdo de los matemáticos para poder todos hablar de la misma manera, ¿ya? Entonces repetimos, un ángulo trigonométrico tiene un lado inicial, tiene un lado final. La posición inicial del rayo me da el lado inicial, la posición final el lado final. Pero es un solo rayo que está girando alrededor de su origen. Bien, y también en cuanto al sentido, si gira en sentido igual que el movimiento de la aguja del reloj, como estoy girando acá este material, entonces sería un sentido horario, por lo tanto el ángulo es negativo. Si el giro es al revés, el sentido antihorario, el ángulo va a decirse que es positivo, ¿ya? ¿Y cuántas veces puede girar? Puede girar las veces que quiera. Recuerda que puede ir de menos infinito a más infinito, al revés también. Bien, eso con respecto al ángulo trigonométrico. Otro concepto que debemos manejar acá es el concepto del sistema cartesiano o plano cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares. ¿En qué consiste esto? Pues es un sistema que está formado por la intersección en forma perpendicular, o sea, formando ángulos rectos, en forma perpendicular de dos rectas numéricas, ¿ya? Esta recta es una recta numérica, acá están todos los números reales, el 0, el 1, el 2, la raíz de 2, etc. Todos los números reales, los negativos también. Y acá también es otra recta numérica donde también están todos los números reales. Al intersectarse estas dos rectas numéricas, se generan cuatro espacios, cuatro regiones. Si nosotros empezamos por la parte superior derecha, vendría a ser esto el primer cuadrante, así se llama, son cuatro, entonces cada uno se llama cuadrante. Tenemos el primer cuadrante, giramos en sentido antihorario, este sería el segundo cuadrante, continuamos con nuestro giro en sentido antihorario, y este vendría a ser el tercer cuadrante. El último cuadrante obviamente va a ser el cuarto cuadrante, ¿ya? ¿Qué son los cuadrantes? Son las regiones que se han formado al intersectarse las dos rectas numéricas, ¿sí? La recta, el eje X es la recta que está formado acá por la X y la X'. Esta recta XX' va a ser el eje de las abscisas. Eje de abscisas. Y el otro eje, el eje Y y Y', así no es Y, es Y y Y', es el que me representa el eje de las ordenadas. Ya está. Y el punto de intersección de ambas rectas es el origen del plano. Vamos a ponerle acá, origen del plano cartesiano. Listo, con estos dos conceptos ya podemos entrar a definir lo que es las razones trigonométricas de un ángulo en posición estándar.